Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Gira TV. Hoy es miércoles 11 de noviembre y vamos a hablar de un tema importante y especial eh, que ha estado como muy presente y sobre todo ha estado muy presente en los últimos 2 años, pero sobre todo en la última semana o 2 semanas con esta cuestión de las elecciones en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de el impacto de las fake news en la vida y en la comunicación y en las noticias. Y para ello vamos a tener una invitada de lujo especial. Tenemos la presencia de Ana Francisca Vega, periodista eh, muy querida y muy respetada, periodista eh, de radio, de televisión, de prensa escrita y demás, que ella nos va a dar un punto de vista eh, sobre el impacto de las fake news en la vida y sobre qué y por qué existen, por qué se han vuelto tan presentes, qué podemos hacer al respecto y qué no podemos, qué no debemos de hacer con las fake news. Como saben, el- el- la misión de Gira TV siempre es enriquecer la vida de los estudiantes, entonces también vamos a tener la presencia de unos estudiantes aquí que ahorita voy a presentar. Como para arrancar, hoy vamos a hacer un poquito diferente la dinámica, vamos a arrancar con comentarios de ellos para echar a andar la plática con Ana Francisca y luego nos quedaremos platicando Ana Francisca y yo para entrar un poquito más en el meollo del asunto. Entonces, vamos a dar la bienvenida aquí a nuestra querida Ana Francisca Vega. Eh, Ahí está. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Qué gusto bien, muy saludarte. contenta de, no hombre, al contrario, gracias a ti por la invitación y pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Feliz de estar aquí contigo, feliz. ¿Y qué Es tema? Qué buen padre. tema. Sí, y más ahorita, ¿no? Que ahorita entramos en materia, pero en las últimos, tú vienes recién desempacadita de Washington y en las últimas semanas creo que el tema de las fake news se ha vuelto todavía más importante y más presente, ¿no? En todos los discursos. Sí. Entonces creo que es un buen momento para que estemos hablando de esto y para prevenirnos y para aprender a cómo identificarlas, ¿no? O no sé. Sí, no, es un temazo. Sí, vengo llegando de la cobertura de las elecciones y ya entraremos más a fondo en un ratito más, pero sí, cómo Ajá, te das cuenta cómo van girando las ruedas paralelas, ¿no? De las distintas realidades y es muy impresionante darte cuenta sí, cómo pues, la gente responde a estas informaciones de las fuentes en las que confían, ¿no? Es claro. tremendo. Claro, eso es lo más curioso, porque uno se pone a pensar, y ahorita ya, es el único que voy a decir, uno se pone a pensar que uno no caería, pero no es nada difícil caer No, ante no. el mundo de las fake news o de vivir en las burbujas de información, o que en realidad es eso, es como vivimos en esa gran burbuja de información. Como te Así platicaba es. cuando te invité a la charla, es que, bueno, en De Gira trabajamos mucho en universidades y para universitarios y nuestro lema es, como ya lo dije ahorita, enriquecer la vida de los estudiantes y sentimos que a partir de la pandemia había muchos temas que necesitábamos discutir, sobre todo para entender el punto de vista de los jóvenes, realmente jóvenes, ¿no? Porque yo llevo diciendo que soy Sí. joven ya mucho tiempo y ya el disfraz de chavo ya no nos queda, pero sí tenemos muchos chavos universitarios de verdad que nos han instruido y nos han compartido mucho lo que es la experiencia de ser universitario hoy en día y lo que es el joven hoy en día, ¿no? Que es mucho más Sí. complicado de, por lo menos cuando yo era joven. Entonces vamos a tener ahorita a unos invitados universitarios que nos van a hacer una serie de comentarios y preguntas y demás, y luego como para echar a andar ya nada más nuestra plática y para darle un Buenísimo. poquito de camino, ¿no? Entonces, si podemos Buenísimo. tener a nuestro primer invitado universitario para que se presente.
Ahí tenemos a Valeria Puente. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás, Bienvenida, Valeria? Bien, gracias. bienvenida. ¿Tú tienes algún comentario? Perdón, ¿qué estudias tú? ¿Qué carrera estudias? Yo estoy estudiando para licenciada en Mercadotecnia y Gestión de la Imagen en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Órale, hay una carrera de gestión de la imagen. Eso está Sí, así es. interesantísimo, no lo sabía. Mira, de las cosas que aprende uno con esto. Claro que sí. Y dime, ¿tienes algún comentario, algo que quieras con el que quieras arrancar? Claro que sí, como ustedes comentaban, yo he investigado un poco y he visto que las fake news son más comunes en Estados Unidos. Me gustaría saber cuál es la razón por la que esto sucede y cómo podemos combatirlo. ¿Tú crees que es más privativo de Estados Unidos que de México, Ana? Fíjate que yo creo que no, yo creo que las fake news están por todos lados. Lo que pasa es que quizá en Estados Unidos se ha hecho un esfuerzo mucho más concertado de los medios de comunicación para tratar de hacerlas más evidentes, por un lado. Y creo que también por otro, ahí, por ejemplo, Valeria, siento que el Congreso de Estados Unidos ha tenido un papel súper relevante para poner el tema de las fake news en la agenda y hacerlas mucho más visibles, porque a diferencia de lo que ha pasado en otros países, sí ha llamado el Congreso de los Estados Unidos a los dueños de estas compañías grandotas que son las que generalmente son los canales mediante los cuales se van diseminando las fake news, básicamente las redes sociales son las más importantes, ¿no? Twitter, Facebook, sobre todo Twitter y Facebook. Sí los ha llamado a cuentas, ¿no? O sea, sí los ha sentado ahí y les ha hecho preguntas bien difíciles en torno a la responsabilidad que tienen ellos para frenar estas cadenas de desinformación. Y en otros países no lo hemos hecho, y primero por la razón más evidente, que es pues que no son compañías mexicanas, entonces difícilmente vas a poder llamar a Mark Zuckerberg a que venga aquí al Congreso. Además, no sé qué pasaría con Fernández Noroña, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Claro. Pero yo siento que es un fenómeno global, mucho más visible en algunos países en donde sí ha habido, digamos, una intención mucho más clara de hacerlas evidentes y de frenarlas, ¿no? Y yo también creo, si me permiten el comentario, creo que en parte es porque como que el mundo del internet es como un poco el mundo de los Estados Unidos o queriendo llevar el mundo de los Estados Unidos al mundo en general, ¿no? Porque el mundo online es una versión mundial o quiere ser una especie de versión mundial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso se hace como más visible lo que sucede allá. Pero ahorita de lo que vamos a platicar con Ana en un ratito, iremos entendiendo un poquito más. Muchas gracias, Valeria, por tu De nada. comentario. Gracias a ustedes. Buenísimo. Saludos, Valeria. Igual. Y ahora tenemos a... Sí, porque según yo, a mí me pasa yo con lo que hago de las hamburguesas, pienso que las hamburguesas son tan populares porque en el mundo online es como la comida del mundo online, ¿no? Como esta idea de la comida perfecta para el online. Pero bueno, ya tenemos a nuestro siguiente participante, amigo Fernando Gutiérrez. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos Hola, días, Fernando. Marcelo. Ana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿Tú qué estudias y dónde estudias? yo estudio en la Universidad del Valle de México, en Lomas Verdes, en el campus Lomas Ajá. Verdes, y estudio comunicación y medios digitales. Quinto semestre ya Buenísimo. estamos. Pero Buenísimo. está padre la carrera. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué te quieres dedicar, Platícanos. Fernando? A mí me gustaría mucho dedicarme a la parte de locución, en la parte deportiva me gustaría muchísimo. Creo que es a lo principal a lo que le voy tirando. ¿Tienes Pero buena memoria? Porque, híjole, los locutores sí, de deportes, qué bárbaros. A híjole, mí me qué bárbaro, impacta, sí. ¿no? Sí, Son tiene como muy buena memoria. enciclopedias con patas. Exacto. Platícanos, Fernando, ¿tienes algún comentario, algún... Pues más que nada, principalmente nosotros como estudiantes, ahora pues, que estamos en la carrera y ya pues aproximándonos a nuestra vida profesional, pues toda la parte de las fake news nos pueden afectar mucho, tanto en los trabajos, en nuestras investigaciones y todo como para poder lograr pues ya proyectos mucho más profesionales.
¿Qué nos podrían recomendar ustedes, por ejemplo, para que nosotros como estudiantes podamos evitar las fake news y pues dedicarnos más a buscar la información que sea mucho más pues real, por así decirlo, y podamos encontrarlo mucho más fluida? ¿Te lanzas, Sí. Marcelo? No, por favor, tú eres aquí la experta, yo solo soy un pendejo. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que te diría, Fernando, es que cuando busques información, no busques información en redes sociales. O sea, lo que nos pasa con las redes sociales a las personas es que hay tanta inmediatez, hay tanto barullo, que tendemos a reaccionar muy rápido frente a algo que nos puede indignar o que nos puede sorprender o que nos puede asustar o que nos puede, ¿no? Entonces, no sé, te invento, está el caso de ves a un perrito y dicen, es que este señor lo atropelló y luego le pasó encima 5 veces y, ¿no? Lord Perrito y de repente pues te das cuenta que pues ni era perrito, ni el señor lo atropelló y agarraron a otra persona, pero tú te indignaste en ese momento y le pusiste RT o lo tomaste como una fuente de información, porque es una cosa inmediata, las redes te despiertan mucho pues esta cosa de la velocidad, ¿no? De la inmediatez. Entonces, lo que primero que te diría es, cuando busques información para tus trabajos, para hacerte una opinión acerca de algo, no lo busques en redes sociales. Búscalo en medios de comunicación establecidos, que sepas que tienen una trayectoria, pues un recorrido importante en términos de su rigor periodístico. Y a partir de ahí puedes irte formando una opinión. Ahora, quizá ahí el asunto es, hay que encontrar medios de comunicación diversos y plurales para que puedas efectivamente hacerte una opinión y no nada más seguir una corriente ideológica. Ese es otro tema. Pero lo primero que te diría sería que pausaras un momento antes de pensar que la información que estás consumiendo en redes sociales, porque además, y te lo digo porque la gran mayoría de la información que consumimos, la consumimos de redes sociales. Entonces, te diría que pausaras, ¿no? Creo que es bien importante hacer pues este filtro de todo lo que estamos viendo todo el día continuamente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Porque además, como que siento, y gran parte del problema es que la falta de rigor de la inmediatez de los medios, de las redes sociales, es lo que Sí, genera esta dificultad y esta enorme propagación de la desinformación, ¿no? Que no, probablemente no se hace a propósito, o sea, evidentemente no, sí hay gente que lo hace como una estrategia, sí, pero no sí, necesariamente. O sea, tu mamá sí. mandándote una cadena de WhatsApp es ya un esfuerzo desinformador inconsciente, ¿no? Sí, yo no, exacto, yo no creo que muchos de estos temas de fake news tengan un origen maligno. Obviamente sí hay muchas personas que por estrategia diseminan esta información falsa o manipuladora, pero en general, pues sí, como dice Marcelo, puede ser el tío indiscreto que tiene las teorías de la conspiración, o la prima que no sé qué, ¿no? Entonces creo que es importante pues esto. Y mencionas un tema crucial, Fernando, porque cuando tú te incorpores al mercado de trabajo, yo creo que una de las cosas que van a marcar la diferencia para ti entre, te invento, 5 candidatos que vayan a un puesto de trabajo, que vayan a aplicar para un puesto de trabajo, es el rigor con el cual tú tengas la información que es relevante para tu campo de trabajo y la pausa que puedas dar tú para hacer análisis o juicios de valor con respecto a cierta información, ¿no? O sea, tener esta calma para decir, a ver, esto que me estás diciendo parte de aquí, esta es mi fuente y la opinión es esta, pero digamos, no irte en esta rueda de lo más rápido es lo mejor porque no es así, ¿no? Va a ser una diferencia bien grande para la persona que te esté entrevistando, decir, oye, este cuate, tiene un criterio mucho más amplio que responder en redes sociales a lo que dice un influencer, ¿no? Por ejemplo. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Fernando.
A ustedes por la invitación. Quédate para escuchar el resto, Claro pero que sí. ahorita vamos a platicar con alguien más. Gracias. Entonces Gracias a podemos Muchos ustedes. saludos, Fernando. Suerte. avanzar. Es que sí, como que uno piensa que las fake news son las grandes noticias. Ahorita lo hablaremos más. Hasta el señor Te estoy perdiendo, Marcelo, espérame. Estoy perdiendo el... A ver. ahí me escuchas mejor. Ya, ahí te escuché, sí. Que es más pequeño, o sea, de tu mamá diciéndote una cosa y o que no tiene fuente 100% verificada. Entonces, las fake news van desde lo más pequeño hasta creo eso es Sí, y lo que pasa también es que las fake news generalmente invitan a la acción, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú recibes una información falsa en tu celular o lo ves en redes sociales y generas esta cadena de desinformación y de acciones que al final terminan siendo contraproducentes muchas veces para el fin mismo que estaban, digamos, que estaban siendo producidas. Y creo que es un peligro bien grave para, digo, lo platicaremos en un ratito más, pero por ejemplo, el tema de las elecciones en Estados Unidos y el tema pues de la democracia, digamos así, creo que las fake news son una verdadera amenaza, son un verdadero peligro para la participación totalmente. de los ciudadanos, para la rendición de cuentas, en fin, hay un montón de cosas ahí Totalmente. bien peligrosas. Sí, sí. Vamos ahora con otro estudiante a ver qué punto de vista tenemos, porque además tenemos 4 estudiantes más que nos van a tener. Eso, buenísimo. Tenemos ahora a Silvia Caballero no alcanzo a ver de qué universidad. Hola, Silvia. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? A todo Bien, dar. qué bueno escucharte. Qué bueno. Pues yo estudio comunicación e imagen y comunicación y producción de medios en la Universidad de las Américas, Puebla. Y pues súper contenta de poder estar aquí, de poder participar con ustedes porque creo que pues las fake news son, o sea, son algo que va mucho más allá del ámbito periodístico. Creo que un comentario que a mí me gustaría hacer es justo lo que decían Ana y Marcelo sobre que es para finalmente hacer una acción, ¿no? Parece que finalmente también es un ámbito casi mercadológico en ese sentido, de que saben qué ponerte, saben cómo vas a hacer clic, porque finalmente es hacer otro tipo de conversiones en este mundo digital, del que ya hablaban anteriormente. Y creo que tenemos otro punto que es el de el periodismo pues en diferentes partes del mundo, ¿no? En el caso de México, pues es algo muy estigmatizado. Creo que esa es gran parte de la dificultad de poder combatir esto, ¿no? Creo que los únicos que podrían decir, no, es que las fake news están mal, son los mismos medios, pero los medios también están estigmatizados en ese sentido de que si están con el gobierno, que si no, etcétera. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿qué propondrían ustedes para hacer esta problemática parte de la gente? O sea, como decía Ana, que sea parte de la democracia y que la gente realmente pueda empezar a platicar de esto como un problema social. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el problema fundamental con las fake news en países democráticos, yo creo que en otros países es distinto, pero en países democráticos tiene que ver con que las fake news ayudan a que se pierdan las conversaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque si un ciudadano empieza a diseminar información falsa sin quererlo, como dice Marcelo, quizá porque le importa un tema y cree que es verdad y está indignadísimo por alguno de los temas,
y realmente el tema o lo que está diseminando no es verdadero, no tiene relación con la realidad, termina perdiendo importancia lo que sí es crucial en una democracia, por ejemplo, temas de seguridad, temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, y los actores políticos pues también son tramposillos, entonces aprovechan todas estas fake news y todas estas confusiones para salirse por la tangente y no entrarle a los verdaderos temas que sí están ahí, y por eso también, como también lo mencionaba Marcelo, hay estrategias muy puntuales de actores políticos para desviar conversaciones y para que la cosa esté discutiéndose en términos de noticias que no son necesariamente verdaderas y no estarle entrando a los temas realmente importantes. Entonces creo que hay un peligro real de marginar de la agenda datos, cifras, informaciones, contextos importantes para entender la realidad y para participar y para fortalecer la democracia y el papel de las personas y en el fondo pues para tener una mejor vida, ¿no? Que creo que es a lo que tendríamos que aspirar en un país. Y lo que dices, Silvia, de los medios de comunicación, en donde hay tendencias, digamos, de los medios a apoyar ciertas ideologías o no, es muy cierto en contextos polarizados como el mexicano, ¿no? En donde pues están los medios pro presidente, antipresidente, y de pronto para el ciudadano común y corriente es bien difícil informarse pues de lo mínimo básico, ¿no? Sin un filtro ideológico. Yo creo que ahí lo que necesitamos pues es caminar el camino duro, no es fácil el camino de la información, lo más fácil es caer en leer lo que refuerza tus convicciones, ¿no? Pero eso no necesariamente es verdadero. Entonces, no hay una salida fácil, Silvia. O sea, me encantaría poderte decir que la hay. Yo creo que no la hay. Creo que hay que caminar el camino difícil, que es el de meterte a la información de fondo, sobre todo cuando son temas que te importan mucho, y entender que hay estas desviaciones ahí en términos ideológicos de los distintos medios, tal vez eliminar los más, ¿no? Pues los más fundamentalistas de cualquiera de los dos puntos y tratar de encontrar, pues caminos un poco más de centro, digámoslo así, pero no está sencillo, porque sí hay que meterle tiempo y neuronas para tratar de entender mejor. Es como los jueces de los clavados, ¿no? O sea, que eliminan la calificación más alta y la calificación más baja y hacen un promedio ahí del medio. Y la realidad es que yo creo que, o sea, fake news ha habido toda la vida, ¿no? O sea, sí. Vamos, la propaganda es una de las formas de ideología y la información en sí es ideológica, entonces es difícil de escapar a eso, pero quizá las redes sociales y los medios modernos lo han hecho más inmediatamente evidente, creo, es como la única diferencia, pero siempre hemos batallado. En mis épocas cuando yo era estudiante, nadie podía leer los 15 periódicos diferentes con la gama de opciones políticas o ideológicas, ¿no? Leías uno, claro, dos, si eras así estudiante clavado como yo, pero en realidad si podías no leer el periódico, también podías existir. Y ahora que la gama es tan amplia de voces, se vuelve como más evidente y más difícil. Implicaría un poco más de esfuerzo. Pero creo que Ana lo dijo muy bien hace rato, como que teniendo 2, 3 máximas uno se puede cuidar, ¿no? Y esa que dijiste hace rato de no lean noticias en redes sociales es importantísima, ¿no? Claro. Porque además hemos visto, y fíjate, te quería platicar, Ana, tuvimos un foro así con estudiantes y también a Silvia le platicó, no sé si lo viste, Silvia, pero hace un mes o algo más tuvimos, o cuando empezamos con estos foros, hablamos un poco de los hábitos de los estudiantes y resultó
que un porcentaje muy amplio de los estudiantes que consultamos reciben sus noticias de Facebook y de Twitter. Exacto. Y que el que más confían es Twitter para las noticias, así como para las noticias duras, ¿no? Entonces de ahí ya está sesgadísimo toda la información, de lo que sea, Claro, ¿no? No nada más de lo claro. importante de la vida, sino como decía hace rato, de las nimiedades de la vida hasta del futuro del planeta, ¿no? Exacto. Y yo creo que una cuestión adicional, además de entender que la inmediatez de las redes sociales no ayudan a esta construcción como pausada de un criterio frente a ciertos temas o a la información frente a ciertos temas, tiene que ver también con cuestionar tus propias creencias. Y yo creo que eso es lo más complicado de todo, porque está comprobadísimo, hay un montón de estudios científicos que dicen que los seres humanos tendemos a leer, a escuchar y a consumir la información que refuerza lo que ya creemos. Entonces, si creemos que este gobierno es pésimo porque no ha combatido la corrupción como había prometido, pues entonces vamos a leer y a consumir cosas que refuerzan esa tendencia. Y yo creo que hay que de pronto, y otra vez no es fácil, Silvia, pero hay que cuestionar nuestras propias creencias y pues leer, consumir, buscar el lado opuesto a lo que estamos nosotros creyendo. Y puede ser que ahí encontremos algo valioso. En la medida en que sigamos reforzando nuestros propios convencimientos, vamos a encontrarnos cada vez más polarizados y cada vez con menos puentes hacia otras realidades. Y aquí ya no estoy hablando de noticias falsas, estoy hablando simplemente de una vez que consumiste la información, cómo es que te haces tu criterio y cómo es que te desenvuelves, digamos, en lo público. Y creo que hay que encontrar también dentro de estos caminos, pues, formas de comunicarte con gente que piensa diferente que tú. Claro. Sobre la base de realidades, ¿no? De datos, de cifras, de información real, pero sí creo que ese es el siguiente paso que hay que dar para tratar de, pues, sacarnos de este escenario que tú mencionabas, Silvia, ¿no? Claro. Claro. Pues muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Quédate por ahí para que continúes viendo la charla que se está poniendo muy buena. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, ese es el problema, ¿no? La insularidad y como la teoría está de los círculos, que cada vez tus círculos se vuelven más pequeños y por eso no sales de la misma información, ¿no? Así es. No, y es súper dañino porque parte, digamos, yo creo que una cuestión fundamental de una democracia y de tu papel en la democracia como ciudadano es, pues, fortalecer los puntos en común, ¿no? Y las soluciones que no son los extremos. Y cuando tú te aíslas y cuando tú solamente refuerzas tus propias creencias y cuando tú tienes tus propios datos, pues evidentemente se hace muy complicada la conversación con alguien que piensa diferente que tú, ¿no? Totalmente. Y para nuestros estudiantes tiene que ser como importantísimo reforzar eso, ¿no? Como reforzar la pluralidad y como la apertura. Y creo que todos los estudiantes con los que hemos hablado han estado como muy de acuerdo en esa necesidad. Sí, claro. Yo creo que todos los puntos de vista tienen, digamos, una valía y que hay que, si hay algo que tenemos que proteger en este país, aunque se escuche trillado, pues es la pluralidad. Sí. Los diferentes voces, sin calificativos, y creo que eso es fundamental, y los estudiantes, los jóvenes en sus universidades, en sus centros de estudio, en sus casas, con sus amigos, creo que hay que súper reforzar la idea de que, o sea, de no convertirnos en una sociedad totalmente polarizada, que no se sepa escuchar, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. A nada bueno. A nada bueno. A nadie. A nadie, sí, totalmente. Vamos ahora con nuestro siguiente estudiante. Ahora tenemos a Moy. Hola, Moy. Hola, Moy. Hola, hola.
¿Estudias Buenos días. dónde? Bueno, ya tardes. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien, Eh, Moy. gracias. Yo soy Moisés. Gracias por haberme invitado. Soy estudiante de periodismo en el ITESO. Y en este momento, de hecho, estoy realizando una investigación acerca de jóvenes de preparatoria y cómo se informan. Y Ajá. entre todos los datos que estoy recabando, resaltan que a los jóvenes les atrae mucho la información como que les parece interesante o colorida, la información que resalta naturalmente. Páginas que tienen muchos colores, páginas que tienen títulos llamativos, despampanantes. ¿Cómo se puede combatir esto? O, siendo más específico, ¿qué papel jugaría el periodista para combatir este aspecto que yo veo tan difícil de combatir, ¿no? La información verídica con lo despampanante. Muy buena pregunta. Aquí tenemos una gran periodista que nos va a ayudar. Muy, la información colorida no es siempre falsa. No, yo creo que no hay una pelea entre presentar tu información de manera atractiva y directa y fresca y poderosamente y hacer un papel periodístico riguroso. Hay algunos ejemplos de medios de comunicación que lo hacen bastante bien. Me viene a la mente, por ejemplo, Animal Político, ¿no? Pues, que es un medio que no es tradicional, que de pronto juega con algunas cosas y que se atreve a experimentar, pero lo hace con base en un rigor periodístico importante. Yo creo que es un reto enorme, Moy, porque pues hay una competencia ya con lo estridente, ¿no? Y eso hace difícil nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que debamos de claudicar en la intención de presentar las cosas con el rigor periodístico con el que nos hemos educado, digámoslo así. Yo, como le decía a otra de las estudiantes hace ratito, a Silvia, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, es una lucha constante, diaria, permanente, agotadora, pero pues es lo que nos apasiona, ¿no? Entonces no hay que claudicar frente a estas estridencias. Y creo que en la medida en que logremos pues hacer de nuestro trabajo un trabajo que sea congruente con nuestros valores y con lo que hemos trabajado y estudiado, pues vamos a hacer un buen papel. Yo creo que el punto es entender que no está peleado hacer algo atractivo, vistoso, incluso irreverente, divertido, con informar, ¿no? O sea, no tienes que ser el Universal o el Financiero, ¿me entiendes? Puedes hacer otras cosas dentro de esto y hacerlo muy bien, y creo que pues el punto es seguir tu vocación, ¿no? Si esa es tu vocación, pues adelante. Si tu vocación es escribir para el Financiero, pues también adelante, pues, pero creo que no, hay que abrirnos también mundos y entender que hay pues muchos formatos para comunicar. Totalmente, Okay. totalmente de acuerdo. Yo ahí el ejemplo que siempre pienso es Vice News, Por ejemplo. que uno pensaría que es como un medio pues intrascendente o como muy somero o como muy ridículo, pero no, o sea, son una fuente muy firme, escriben de cosas muy curiosas, pero lo hacen con todo el rigor y lo hacen como de una manera muy seria y muy, muy periodísticamente fundamentada, lo cual es importante. Sí, claro. Yo creo que son estos formatos y no sé qué has encontrado además en tus investigaciones, Moy, pero en términos, por ejemplo, sería interesante saber en términos de fuentes, además de la estridencia de la información, como qué fuentes buscan los chavos, ¿no? Pues en general lo que he encontrado es que el contacto con las redes sociales es la principal fuente. En realidad no es
los jóvenes no tendemos mucho a detenernos a ver la fuente, más bien nos guiamos más por la información que nos presentan y después cuestionamos la fuente. Sin embargo, en lo que yo he investigado, el contacto es a través de redes sociales, primero es la información y luego la fuente. Y ahí es donde, pues, en lo personal considero que está el riesgo. Y si me permitieran hacer otra pregunta, ¿ustedes creen que el combate a las fake news también es desde las aulas de las escuelas? Claro, Sí, totalmente. claro. Ahí tiene ¿Tú que te refieres a predicar. escuelas de periodismo o de qué, o escuelas en No, general? por ejemplo, que desde la preparatoria a ti como estudiante te vayan preparando específicamente para, pues quizá no específicamente una clase para combatir las fake news, pero sí que lleves ya una preparación previa antes de tus estudios universitarios para saber identificar una fake news que digamos que forme parte ya de la programación académica de todas las escuelas. Yo creo que definitivamente, o sea, sí, y yo creo que la educación es la mejor arma, herramienta, medicina y elemento que puedes usar para combatir lo negativo y lo positivo de la vida, Sí, sí. desafortunadamente. Entonces, pues sí, el combate a las fake news tiene que venir desde las aulas, efectivamente, y desde los textos en las aulas, ¿no? Sí. Por allá había una idea muy interesante, ya no sé qué fue de ella, fíjate, pero había una idea de abrir la conversación en las escuelas en torno a los ciudadanos digitales, ¿no? Como todas estas desafíos que nos pone frente a nosotros el mundo digital, el mundo de la información digital y cómo responder de manera adecuada a todos estos desafíos, entre los que se encuentran, por supuesto, saber distinguir cuándo una información es verdadera y cuándo una información es falsa. Yo creo que es fundamental, Moy, que desde las aulas los chicos y las chicas estén entrenados para seguir pasos muy claros, muy sencillos de cómo determinar si algo necesita verificación adicional a lo que estás recibiendo, ¿no? Antes de mandarle al chat familiar la información que te llamó la atención, antes de compartirlo en Facebook o en Twitter, creo que sería fundamental que supiéramos todos desde muy pequeñas, desde muy cortas edades, digamos, desde el momento en el que uno está activamente utilizando redes sociales o internet, cómo distinguir si algo requiere más información o si lo que estamos recibiendo es absolutamente falso, ¿no? Ojalá que esto fuera parte de la currícula escolar y creo que pues siendo maestro o así, una de las mejores cosas que le podrían hacer a sus alumnos es darle estas herramientas porque les va a servir para su vida profesional siempre va a estar como le decía a otro de tus compañeros hace ratito, va a ser la diferencia entre cuando vayas a pedir chamba, entre recibir la chamba y decir este cuate sí lo hace bien y sí tiene sus procedimientos o no, o sea, es alguien que se deja llevar por la marabunta. Entonces, sería fundamental, Moy. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Moy. Quédate ahí para escuchar el resto de la charla y gracias por tus comentarios, estuvieron muy interesantes. Gracias. Y sigue con tu investigación. Sí. Gracias. Tenemos dos más y ya ha ido saliendo ahí, todo interesante. Ahí va. Esta dinámica. A ver, tenemos venga. a Violeta Santiago. Hola, Violeta, ¿de qué universidad y qué carrera estudias tú? Estás en mute. Bueno, y ya se nos frició Violeta. Ya se nos pasmó Violeta, ahí está. Ahí está. No, se nos frició. Creo que se nos está friseando mucho Violeta. Entonces, si se nos sigue friseando Violeta, creo que tendríamos que hacer como un cambio.
Hola, ¿Ahí ¿sí nos me escuchan? escuchas? Ahí te Sí, sí, los escuchamos escucho perfecto. bien. Gracias. Perfecto. Hola, soy Violeta Santiago, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana de la maestría en comunicación, tercer semestre. Soy Muy egresada bien. de comunicación por la Universidad Veracruzana, también me he desempeñado como periodista, pero bueno, también como estudiante, todo este tema de las fake news siguen siendo muy importantes para nosotros, ¿no? Porque también somos los que realizamos la noticia y escuchando la conversación, las preguntas anteriores y los comentarios de Ana, bueno, me gustaría preguntarte, planteabas que la recomendación sería basarnos en medios de cierto reconocimiento o trayectoria, medios formales, para poder informarnos y tener como que cierta seguridad de que se tratan de noticias pues investigadas. Pero quería preguntarte, ¿qué piensas sobre ahora con la inmediatez, los errores que muchos periodistas luego cometen en esta necesidad de subir primero la noticia sin revisar antes la información que le ha pasado a medios incluso muy, muy importantes Sí, y sí. de mucha trayectoria, y que esto también son fake news por ser pues una malinformación, aunque no se tenga esa intención de engañar, pero por esta falta de investigación terminan confundiendo a la ciudadanía. Entonces, ¿qué piensas de esta situación del periodismo digital, de la inmediatez, de la transmisión en vivo, de la falta de revisar datos y cómo podría como que combatirse esto en este entorno digital tan inmediato para que la ciudadanía tenga pues sí la certeza de consultar un medio formal y saber que ya fue verificada la información y que no va a cambiar después o resultar que Sí. siempre fue una mentira? Sí, es un súper tema, Violeta, es un súper tema, y qué bueno que lo traes a la conversación. Fíjate que no quiero sonar como que estoy justificando a los medios porque es lo último que quiero hacer, o a colegas periodistas que de pronto se aceleran y suben lo que sea, ¿no? Este, pero sí siento, porque digamos, he tenido oportunidad de observar cómo funcionan desde dentro medios de comunicación, digamos, muy establecidos y con protocolos muy estrictos de verificación de datos. Y sí te puedo decir, y seguro tú también lo has visto, que en México los medios de comunicación hace mucho tiempo tienen una crisis enorme económica. Tú vas a una redacción y hace 10 años la redacción tenía 50 personas, hoy la redacción es de 25. Lo mismo sucede en radio, lo mismo sucede en tele. Es decir, los medios, dado el modelo de comercialización al que estaban acostumbrados, en donde había mucho dinero público, en donde había poco dinero de privados, se había explotado muy poco este tema pues de patrocinios privados. Pues se ha ido acabando y se ha ido agotando. Y entonces tú vas hoy a una redacción y en las redacciones, por ejemplo, nada más por poner así uno de los ejemplos más básicos, pues ya casi no hay correctores de estilo. Pues un corrector de estilo es lo básico, ¿no? O sea, lo esencial de un, por ejemplo, de un periódico. Y lo que ha ido sucediendo es que cada vez hay menos personas que sean responsables dentro de un medio de comunicación de verificar la información. Y entonces, pues se ha precarizado muchísimo el trabajo en medios de comunicación y eso pues tiene un golpe muy directo, como tú dices, Violeta, en la calidad de la información que se presenta. Y no quiero ser malinchista porque no va por ahí mi comentario, pero si tú ves una investigación, en México los equipos de investigación, de periodismo de investigación, pues tienen una semana para hacer sus investigaciones. Tú vas a un periódico extranjero, vas a, por ejemplo, al Washington Post y hay investigaciones que llevan 10 meses y el periodista no ha publicado nada, ni una sola palabra en 10 meses, pero el día que publica bien. Aquí el periodista le dan una semana para que haga una investigación, porque no hay dinero para hacerlo, ¿no? De más largo alcance. Entonces yo creo que hay un tema ahí brutal de precarización. Ya se nos fue Violeta y no está.
de precarización de las redacciones y de los medios de comunicación. Y también hay un tema de irresponsabilidad, porque hay mucha gente que también le gana la ambición y lo único que quiere es ganar la nota y entonces me vale el cacahuate y sube lo que sea y a la hora de la hora prefiere pedir perdón que haber hecho su trabajo como tenía que haberlo hecho. O sea, eso también es cierto. Claro. Y ahí pues lo único que diría es, pues cada quien saca el cobre, ¿no? O sea, ahí sí cada quien pues lo sigue su prestigio y pues... Totalmente. No. Y también está esta cosa de que desafortunadamente el mundo digital o el mundo moderno nos ha llevado a esta inmediatez donde todo se vuelve viejo a los 5 minutos, ¿no? Entonces por eso se complica tanto esta temporalidad de que si no lo digo ahorita va a estar viejo en 2 horas, ¿no? Lo cual es absurdo. Claro. Para los grandes Claro. temas es totalmente absurdo. Ay, pues creo que nos perdimos a Violeta por su conexión, pero si nos escucha todavía, muchas gracias, muy interesante comentario. Mira, ya regresó ahí Violeta. Gracias, Violeta. Pues bueno, es sigue de las cosas que tiene que vivir uno, con las que tiene que vivir uno en la nueva onda de hacer todo vía online. Entonces tenemos a nuestro último estudiante que va a comentar y echar a andar la conversación. Tenemos a Pau del Río. Hola, Pau, mucho gusto. Bien, hola, bien. hola. ¿Qué estudias y dónde estudias? Platícale, Ana. Yo estudio comunicación y medios digitales en Puebla, en la UPAEP. Ya voy por mi 7º semestre. Muy bien. Ah, qué padre, felicidades. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta porque las fake news siempre ha sido un tema de conversación en mi carrera desde que entré y siempre he tenido como el mismo pensamiento de si es un problema generacional y me refiero a que tal vez para mí es más fácil identificar una fake news que para alguien que tiene 50, 60 años, a lo mejor 40, no lo sé, que a lo mejor estos problemas detonan de la generación de las personas o tal vez estoy completamente equivocada y me gustaría saber como cuáles creen que son los factores que detonan el que una persona sea más propensa a creer o no creer o a saber identificar o no. Yo no estoy tan segura de que haya un tema generacional. Yo creo que es un tema de la inmediatez con la que se nos presenta la información. Y un poco lo decía Marcelo hace ratito, ¿no? Esta como exigencia que creemos que tenemos de tener que responder casi que en tiempo real a estímulos que recibimos. Y estos estímulos pues son pues información que nos puede llamar la atención o que nos indigna o que nos quiere mover a hacer algo. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con que es muy inmediato, con que son llamativas, con que incluso algunos algoritmos pues llegan a presentarte información fake news de cosas que te interesan mucho. O sea, si tú eres protectora de animales o tú eres no sé, algo que te interese muchísimo, pues los algoritmos van y te colocan, ¿no? Estratégicamente información que realmente no es verídica. Yo siento que tiene más que ver con un tema de inmediatez y de falta de herramientas y de falta de educación digital para combatir mucho pues esta ola que se nos viene todo el día, a todas horas, ¿no? De la información. Creo que es un tema de educación digital y creo que hay gente pues grande que la tiene, gente joven que la tiene y gente grande y joven que no tiene para nada, ¿no? Y creo que más bien por ahí hay que tratar de entenderlo, ¿no? Sí, yo que soy probablemente el más viejo de esta mesa, te puedo decir que, o sea, lo de las fake news existe de toda la vida, ¿eh? Lo único que ha cambiado es como la manera en que se propagan las cosas o la velocidad en que se propagan Exacto. las noticias. O sea, las cadenas de tu mamá en WhatsApp, y regreso a lo que decía al principio, existen de toda la vida. O sea, cuando yo era chavillo,
nada más te las decían verbalmente, entonces la propagación tardaba mucho más tiempo, ¿no? Y que todo el mundo tenga su opinión de algo ha existido toda la vida. Simplemente antes no todo el mundo tenía un foro donde expresarla tan abierta o tan explícitamente, ¿no? Era más de platicarlo con tu círculo de amigos o cosas así, ¿no? A escribir, ya no escribirlo en tu muro o escribirlo en tu Twitter o hacer una fotografía al respecto o hacer un video al respecto, ¿no? Sí. Pero esas opiniones y esas ideas bizarras que se pueden tener sobre la vida, o por ejemplo, las teorías de conspiración existen probablemente desde los romanos, ¿no? Desde los griegos. Claro. Sí, claro. fácilmente, ¿no? Pero pues sí, el mundo, lo que pasa es que el mundo era mucho más sencillo y más lento antes, ¿no? Entonces, para que un rumor te llegara cuando yo estaba en la universidad o cuando estaba en la preparatoria, pues tenía que pasar un buen tiempo y la vida se movía a otra velocidad y ya para cuando el suceso era una realidad, pues ya podían pasar meses. Aquí pasan segundos. Sí. Milésimas de segundo en algunos casos. Entonces, esa es la gran diferencia. El humano en realidad no ha cambiado mucho y somos animales, como lo dice, animal político, somos animales políticos, ideológicos, queramos o no. Entonces, eso ha estado presente, inclusive, te digo, hace muchísimo tiempo, inclusive antes de que yo naciera. Hace poquito. No, fíjate que yo... Sí, claro, No, adelante, Pau, adelante. Bueno, es que yo a veces pienso, es que a mí me resulta como sencillo, o sea, me fijo en la fuente, quién lo escribió, de dónde viene, si viene de WhatsApp difícilmente lo creo, o sea, como que tengo ese sentido rápido de pensar, bueno, lo checo aquí, ya, pero a medida que veo gente más grande que yo, como que no tiene ese sentido, esa agudeza para decir, ok, esto no es verdad. Pues quizá, no sé, yo lo que hago, por ejemplo, en mis chats familiares, en donde eran grandes teorías de la conspiración, difíciles de parar, ¿no? Eran una cosa horrible. Pues sí les mandé literalmente su decálogo, ¿no? A tíos, tías, y demás, diciéndoles, a ver, son estas 5 cosas, y a partir de estas 5 cosas juzguen lo que llega a su entorno más cercano. Y pues creo que ha funcionado más o menos. Entonces yo creo que, digamos, para tratar de dar el pasito más para allá, sí creo que hay que hacer un esfuerzo real. La gente que tenemos, digamos, esta conciencia de la importancia de las fake news y de combatir las fake news, de educar digitalmente un poquito a la gente que está a nuestro alrededor, digo, sin ser sangrones, ¿no? Pero simple y sencillamente darles estas herramientas para que ellos también puedan juzgar pues con ciertos criterios lo que van recibiendo. Creo que será importantísimo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pau. Súper de acuerdo. Gracias. Quédate ya. Bye, Pau. Para ver el cierre de nuestra charla con Ana. Que yo ya tenía pensado hacerte esta pregunta, pero qué bueno que lo mencionaste ahorita. Échanos tu decálogo o tus 5 puntos para defenderte para defenderte de las fake news, ¿no? A ver, yo creo que es ese, o sea, no veas las noticias en las redes sociales. No te informes a través de redes sociales. Las redes sociales sirven tal vez para debatir, para formarte un criterio, una opinión, pero ya sabiendo, digamos, cuáles son los hechos básicos de algo que te preocupa o de una noticia. Entonces, número 1, pues no entres a redes sociales para informarte. Número 2, escoge muy bien los medios de comunicación a los que vas a escuchar, ¿no? Elimina los extremos, sobre todo en situaciones polarizadas como la de México, y escoge 2 o 3 medios
que tengan una visión sensata de los hechos. ¿Y cómo puedes saber si es una visión sensata? Pues visiones que tienen que puedes tú contrastar con información que se genera, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, en fin, ¿no? Entonces creo que esa sería la segunda. La tercera, nunca hagas caso de cosas que te llegan a través de WhatsApp sin que verifiques que efectivamente son informaciones verdaderas. ¿Y cómo verificas? Otra vez, en medios de comunicación tradicionales. ¿Se equivocan los medios de comunicación tradicionales? Claro. Sí, claro. Pero menos. Claro. Pero menos, ¿no? O sea, el chiste es reducir. Sí, pues totalmente. Esa es una máxima importantísima. Nada, digo, a menos de que te tenga yo a ti en el WhatsApp, que te tengo en el WhatsApp, pues, y si tú me dices una noticia, es más probable que sea claro, de una fuente. Pero las cadenas, me refiero a las cadenas, ¿no? Que Sí, las cadenas. son una pus, o sea, son terribles las cadenas, ¿no? Y yo diría que con esos elementos tú ya puedes más o menos blindarte frente al tumulto de información que significa esto. Ahora, paso número 3, si hay algo que te importa muchísimo, pues ve a las fuentes originales. Y por eso decía yo que no es un camino sencillo porque toma tiempo. Es mucho más sencillo entrar a Twitter y decir, ¡ah, qué horror!, ¿no? Y dar RTs, ¿no? Ser parte de la ola, pero si hay cosas que crees que son muy importantes para tu vida, para la vida de tu comunidad, para la vida de tu país, ve a las fuentes originales. Sí. Y también les diría que en redes sociales les puede servir también para acercarse mucho a expertos que tienen pues buena voluntad para explicar algo si a ustedes no les queda muy claro. O sea, a mí la verdad sí me ha parecido que eso es una de las cosas interesantes de redes sociales. Si ustedes creen que el tema energético es fundamental, pero no entienden ni pío, pues acérquense a toda esta gente que sí conoce y que genera información de primera mano sobre esto para formarse una opinión y para actuar, ¿no? Que creo que es lo elemental en cualquier democracia, es participar. Y uno participa con información verídica y con datos, ¿no? Y creo que hacia allá tenemos que apuntar. Sí, y creo que siempre nos fijamos nada más en los bemoles o las maldades de las redes sociales, pero una de las grandes bondades es que puedes ir directamente a la fuente, cosa que yo en la adolescencia o cuando estaba en la universidad, pues no, o sea, llegar directamente a la fuente era prácticamente imposible, y hoy en día es un camino relativamente... O sea, puede ser largo y sinuoso, pero puedes llegar a la fuente original sin tanta, sin tanta dificultad, ¿no? O sea, sí puedes cuestionar tú directamente a los autores de las fake news o de las noticias normales. Sí, y otro de los puntos esenciales, que creo que es uno de los errores más comunes que nos encontramos es... Fíjense muy bien en la dirección de internet que ustedes están retuiteando o compartiendo en Facebook, porque muchas de las trampas de todas estas estrategias de diseminar fake news juegan con los nombres de las páginas. Entonces, en lugar de animalpolitico.com, ponen animalpolitico.com.mx y ya es otra cosa. Sí. ¿No? O le cambian una letra, o le cambian una palabra, o lo hacen confuso, ¿no? Aristegui Online, ¿no? .com. Sí. Bueno, pues ya es otra cosa. Entonces, fíjense muy, muy bien, muy meticulosamente qué están citando, qué están retuiteando, a qué le están dando difusión y micrófono, porque esa es una de las trampas más comunes. Y ahí es donde se cuelan muchísimas fake news. Uno cree que está consultando un medio de comunicación, pues, ¿no? Confiable, y pues la verdad es que es una triquiñuela de alguien, ¿no? Que anda haciendo travesuras. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, Ana. No, hombre, al contrario. Buenísimo, ha estado muy ilustrador y muy, muy, muy interesante todo lo platicado aquí. No, pues agradezco la invitación, Marcelo, y a ver si se repite pronto. La repetiremos pronto. Si nos das licencia, te molestaremos mucho, porque digo, nosotros solo somos el vínculo con los estudiantes, con los que realmente tienen algo que decir, ¿no? Como
nosotros. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo encantada, yo feliz de la vida. Ok, pues muchísimas gracias, querida Ana. Gracias, Es un placer siempre Marcelo. verte y gracias por estar aquí con los muchachos y con De Gira. Igualmente, un saludo a todos. Adiós, adiós. Pues si le damos, ya le dimos la despedida a Ana, muchísimas gracias. Yo tengo un par de anuncios parroquiales que hacerles. Ya vienen los premios de gira. Van a ser el 24 y 25 de la tarde. Vamos a tener los resultados de la votación. Los premios de gira, como saben todos ustedes, son unos premios que hacemos, que ya llevamos haciendo un par de años, donde ustedes, los universitarios, votan por pues las categorías de cosas que le interesan a los universitarios. Música, películas, libros, videojuegos, no Instagramers, influencers, stand-up comedy, en fin, hay varias categorías donde ustedes están votando. Este año, como por la pandemia, gracias a la pandemia, vamos a tener la entrega dividida en 2 días, que en realidad la entrega va a ser el 25 desde las 5 de la tarde, pero el 24 vamos a tener unas conferencias interesantísimas. Estamos a punto de anunciar las conferencias, pero créanme que van a ser conferencias muy interesantes para todos ustedes, componentes así de alto calibre, de muy alto cachete para todos. Así que ya saben, síganos siempre en nuestras redes sociales de Gira, de Gira MX en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch. Ahí estamos presentes. Vamos a anunciar muy pronto todo el line-up de conferencias, de los premios. Va a haber música, va a haber artistas universitarios tocando, que ya pudimos ver ahí todas las eliminatorias. Así que ya saben, 24 y 25 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener esto aquí en De Gira TV. Además, el día 24, perdón, el 25, durante la transmisión de los premios, vamos a anunciar a los ganadores de la maravillosa Echo Dot de Amazon, que vamos a regalar unas para todos los que participaron en la votación de las categorías de los premios. Con eso participan en el sorteo de unas Echo Dot de Amazon. Habrán dinámicas ahí, entonces estén muy pendientes del anuncio. Síganos en nuestras redes sociales, clávense aquí todos los miércoles en De Gira TV. Yo me llamo Marcelo Lara. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós, adiós, adiós.